El payaso fantasma. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Los payasos en lo personal siempre me han gustado, siempre me han provocado ternura. Creo que un payaso es una persona que tiene que ocultar sus sentimientos, tiene que ocultar sus tristezas, sus preocupaciones, tiene que ocultar si tiene hambre, si está cansado, si no ha dormido bien. Y lo oculta muy bien detrás del maquillaje, de esa nariz grande, redonda, de color rojo. Transforma su personalidad. Por un momento dejamos de ver a una persona de carne y hueso. Se convierte en un ser mágico, se convierte en un ser fantástico, en un personaje noble, con una sonrisa dibujada en el rostro, sin que sepamos que él tal vez en ese momento está pasando por una tristeza muy grande. Tal vez ha perdido a algún familiar, y de esto trata esta triste y lamentable historia. El payaso que perdió a su familia mientras éste trabajaba y trataba de hacer reír a unos extraños. Ramiro era el nombre de esta persona. Él había trabajado como obrero, como zapatero, como panadero y finalmente trabajaba como payaso. Como payaso había tenido cierto éxito, pues había ingresado a un circo y en este lugar había trabajado por mucho tiempo, hasta que finalmente el circo cerró sus puertas y él tuvo que dedicarse otra vez al oficio de zapatero, de cocinero, de albañil, de lo que cayera, de lo que fuera bueno para ganar unos pesos y de esa manera mantener a su familia, su pequeña pero hermosa familia, la cual se componía por su mujer, llamada María, y por su hijo, Pedrito. Ramiro trabajaba de sol a sol y a pesar de trabajar mucho no ganaba suficiente dinero para mantener a su familia. Había ocasiones en que él tenía que comer menos porque su esposa y su hijo eran su prioridad. A veces él solamente comía arroz o frijoles y su pedazo de carne se lo daba a ellos, a su familia, para que comieran bien. Esto a él no le importaba, porque sabía que tarde o temprano su suerte cambiaría. Sabía que tarde o temprano se le haría justicia y que volvería a ganar dinero, lo suficiente para vivir cómodamente, haciendo lo que más le gustaba, hacer reír a los niños, divertir a las personas con sus chistes, con sus trucos de magia, pero él no sabía que esto cambiaría por completo. Resulta que en una ocasión le salió un trabajo bastante lejos de donde él vivía, pero la paga era bastante buena. Así que Ramiro no lo pensó dos veces y aceptó ir a trabajar hasta allá. Tenía que viajar más de 1 hora y otra hora de regreso. Pero valía la pena el esfuerzo y el dinero. Con eso tendrían para comer muy bien durante una semana, o tal vez semana y media. La paga era excelente. Ramiro se despidió de su mujer y de su hijo temprano, ya que la cita era a las 2 de la tarde. Se salió a las 12 para llegar a tiempo, porque era un lugar que él no conocía, y no quería perderse y no quería quedar mal. Sobre todo, no quería dejar de ganar ese dinero. Así que se fue temprano. Le fue bastante bien, mejor de lo que esperaba, ya que se esmeró con su acto. Lo habían contratado para que actuara 1 hora. Y así fue. Actuó primero 1 hora, y después, los padres del pequeño que lo habían contratado le dijeron: «Hey, Ramiro, nos ha gustado mucho tu acto, pero oye, ¿crees que te puedas quedar un tiempo más?» ¿Un tiempo más? Sí, mira, me avisa un hermano que apenas viene en camino y pues evidentemente ya no vio tu show. Y me dice que vienen otros niños. ¿Qué te parece si te pago lo doble, pero te quedas hasta las 5? Para que a esa hora actúes de nuevo.
Sí, está bien, señor, me parece perfecto. Pero bueno, sí, está bien. ¿Sucede algo, Ramiro? No, está bien. No pasa nada. Ramiro quería decirle al señor que lo había contratado que le había dicho a su mujer que regresaría temprano, pues solamente tenía este trabajo. Sin embargo, no tenía modo de comunicarse con su señora, pero sabía que su esposa entendería. Además, le pagarían lo doble, lo que significaba que obviamente tendría un bienestar para él y para su familia por 2 semanas. Así que Ramiro aceptó y con gusto se quedó ahí. Inclusive se portaron amable con él, le dieron de comer. Y llegada la hora, efectivamente, ya habían llegado muchos niños, casi lo triple de niños que habían en su primer acto. Ramiro, con la experiencia que tenía, supo improvisar otros trucos de magia, otros chistes. Y así, los niños que lo habían visto por primera vez se divertían aún más y le aplaudían más porque lo que estaban viendo era diferente a lo que habían visto en la primera hora. Finalmente a Ramiro le pagaron exactamente lo que le habían prometido, lo doble. Ramiro estaba muy contento, estaba feliz porque tenía mucho dinero, o al menos para él en ese momento, eso era mucho dinero. Regresó a su casa y cuando regresó quería ver a su esposa, a su hijo, darles la buena noticia de que le habían pagado lo doble, que tenía mucho dinero e inclusive quería llevarlos a cenar a unos tacos de la esquina. Esos tacos que su esposa siempre los veía de reojo, pero que no podían comprarlos porque no tenían con qué. Ramiro quería llevar a su esposa y a su hijo a que cenaran con él, a que disfrutaran con él lo que había ganado con su frente, con esa frente maquillada, con esa nariz roja de payaso. Pero al llegar a su casa, se enteró de algo terrible. Algo que ni en sus peores pesadillas se hubiera imaginado. Una persona alcohólica, detrás de un volante, había atropellado a su esposa y a su hijo, a Pedrito. Cuando llegó a su casa, vio que había mucha gente afuera y él no entendía por qué. Y en cuanto lo vieron, ¡ay, Dios mío!, se acercaron a Ramiro, su vecino, con el que mejor se llevaba. Ramiro, ¿qué sucede? ¿Por qué hay tanta gente afuera de mi casa? Ramiro, tengo que decirte algo que no te va a gustar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hijo? Ramiro, tienes que ser fuerte con lo que te voy a decir. ¿Fuerte? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi esposa? Mi hijo Pedro. Pedrito, ¿dónde estás? Ramiro, ellos ya no están. ¿Cómo que ya no están? ¿Qué, me abandonaron? ¿Se fueron? No, Ramiro, no. Lo siento mucho, Ramiro. Una persona que estaba borracha manejando su carro los atropelló y los mató. ¿Qué? Sí, Ramiro, lo lamento. Tu esposa y tu hijo fueron atropellados y murieron. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Ramiro finalmente entró a su casa y vio que estaba vacía. Los cuerpos de su esposa y de su hijo ya habían sido trasladados a la morgue y el responsable ya había sido llevado al Ministerio Público, donde esperaban que llegara Ramiro para obviamente levantar una sentencia en su contra. Ramiro finalmente lo hizo. No supo él de dónde sacó la fuerza para hacerlo. Finalmente este hombre acabó en la cárcel
por haber atropellado y matado a la familia de Ramiro el payaso. Y como era obvio, Ramiro ya no fue el mismo a partir de ese momento. Ramiro se quedó solo en ese lugar, y la gente que pasaba por afuera lo escuchaban llorar todas las noches. Era algo en verdad triste, lamentable, porque Ramiro el payaso y su familia eran personas tranquilas. Con nadie tenían problemas, con nadie se metían. Eran queridos, apreciados. De hecho, algunos habían tenido algún buen gesto con ellos. Les habían regalado juguetes para Pedrito, les habían regalado chamarras, y ellos los aceptaban con gusto. Pero ahora Ramiro estaba solo en esa casa. Y una cosa lleva a la otra. La tristeza lo llevó, pues, a tener ciertos vicios. El alcohol principalmente. Lo veían caminar por las calles, borracho, solitario. No platicaba con nadie. Se mantuvo en silencio por muchos días, por mucho tiempo. Pero el hambre es canija. El hambre es canija y doblega a cualquiera. Así que Ramiro, sin tener dinero, tenía que volver a trabajar. Y no había trabajo para él, de zapatero, de albañil o de otra cosa. Lo único que podía darle de comer era seguir trabajando como payaso. Y así lo hizo en varias ocasiones. Aunque ahora el payaso, aún llevando maquillaje en el rostro, se le lograba ver un rostro en verdad triste. Y aún así Ramiro tenía que hacer todo para hacer reír a la gente. ¿De dónde sacaba el ánimo? ¿De dónde sacó la fuerza? Nadie lo sabe. Pero Ramiro seguía trabajando de payaso y haciendo reír a las personas, sin que estas personas supieran que recientemente había perdido a su familia y a su adoración, que era su pequeño hijo. Para él, actuar para los niños era algo en verdad doloroso, pues en cada niño veía reflejado el rostro de su pequeño, de Pedrito, de ese niño travieso. Finalmente, a Ramiro nunca más se le volvió a ver. Algunas personas iban a visitarlo, le tocaban a la puerta y se dieron cuenta que Ramiro ya no vivía ahí. Había dejado su casa. Esa casa humilde que en alguna ocasión de esta casa salían risas, se escuchaba música alegre, se escuchaba cómo Ramiro preparaba sus números, y ahora era una casa abandonada, en completo silencio. Finalmente, a Ramiro lo volvieron a ver en las calles de su colonia, caminando por las noches con su característico maquillaje de payaso, con esa ropa de muchos colores, sus zapatos gigantes. Lo vieron caminando con muchos globos. Y era extraño, era raro verlo. Y también era extraño que la gente al verlo, en lugar de sentir simpatía o alegría, sentían temor. Ramiro comenzó a infundir miedo entre las personas que lo veían. Y es que no era normal que a las 12, 1 o 2 de la madrugada, vieran a este simpático payaso caminar por las calles solitarias, cargando globos. Y entonces, una persona, uno de sus vecinos que lo reconoció, que regresaba de una fiesta bastante tarde, lo siguió. Quería preguntarle cómo estaba y por qué ya no lo habían visto durante mucho tiempo. Lo fue siguiendo detrás de él
lo fue siguiendo. Y el vecino lo que relata fue algo sorprendente. Dice que estaba a unos cuantos metros de alcanzar a Ramiro, pero que éste desapareció ante su mirada. Se desvaneció, como si hubiera sido una simple ilusión, un espejismo. Así desapareció el payaso Ramiro. Después, a este vecino le llegó la noticia de que Ramiro había muerto hacía 2 meses, cerca de donde ellos vivían. Ramiro, alcoholizado, lamentablemente, no se fijó por dónde caminaba y cayó por alguna alcantarilla abierta. Y al momento de caer en la alcantarilla, se había desnucado y finalmente había sido tragado por toda la suciedad que llegaba ahí. Su cuerpo recientemente lo habían sacado y lo habían identificado. Sabían que era Ramiro, ese hombre que alguna vez había trabajado como payaso. Y entonces, cuando el vecino lo había visto, portando su maquillaje, su vestuario de payaso, los globos, él llevaba ya tiempo de haber muerto. Y entonces comprendió por qué, en lugar de sentir simpatía por él, le dio miedo al momento de verlo. Y así los vecinos comenzaron a decir que ellos también ya habían visto al payaso alrededor de las 2, 3 de la madrugada, recorriendo la colonia vestido de payaso y con sus globos rojos. Y nadie se atrevía a saludarlo, porque sabían que ese payaso era un fantasma.